Muy bien estar aquí, efectivamente, con tanta gente. Yo tengo una tarea difícil. Hay una diferencia entre lo que ha hablado Claudio y lo que voy a hablar yo, y es una diferencia importante, aunque las charlas, como veréis, están relacionadas y voy a hacer algunas referencias a la de Claudio. Claudio ha hablado de células, que es una cosa que podemos ver a través del microscopio. Las células no figuran mucho en la prensa, no tanto como nos gustaría. Las células troncales sí, pero no las células de las que ha hablado Claudio. Sin embargo, lo que tenemos en la prensa todos los días es los genes. Y los genes no los podemos ver. Vemos sus consecuencias, pero sin embargo es algo que está continuamente en la prensa. Y me parece muchas veces que la gente no tiene un buen entendimiento de lo que realmente es un gen. En el fondo, lo que voy a tratar de hacer hoy es tratar de explicar un poco lo que es un gen en el contexto de estas jornadas y de lo que dice Claudio, y luego creo que eso llevará a una mezcla de las dos charlas y abrir el debate. En noviembre del año pasado, muchos nos despertamos con esta noticia que realmente nos sorprendió a todos. Y como dice ahí en el periódico de mi país, de España El País, científicos chinos aseguran haber creado los primeros bebés modificados genéticamente, a lo que se refirió ella. Esto sorprendió y no sorprendió, como podemos ver luego, pero la sorpresa es que de hecho al principio hubo algunas dudas. Inmediatamente, los siguientes días, China acusa de actos ilegales, inmediatamente desaparece el científico chino que creó los primeros bebés con ADN editado. ¿A qué se debe todo este revuelo? Este es el tema, quizás tú has hecho referencia a este caso y como verás algo importante debió de pasar, cuando de pronto los gobiernos empiezan a intervenir en lo que debería de ser un hecho científico y de pronto el científico que dice haberlo hecho con gran orgullo desaparece totalmente del mundo. ¿A qué se debe todo este revuelo? ¿Qué es lo que ha realmente ocurrido? ¿Y por qué tiene la importancia que le damos? Para entender eso, para entender el significado de esta noticia y lo que realmente trasciende y lo que realmente significa, creo que es importante entender dos cosas. Esta noticia se debe a la congruencia de dos técnicas que son muy importantes en el mundo moderno y que me parece otra vez que están mal entendidas. Una es la fertilización in vitro, la posibilidad de fertilizar in vitro, y la otra son una serie de técnicas nuevas de modificación genética que han venido al campo y que están invadiendo el mundo de una manera muy positiva si realmente las utilizamos bien. Pero en el fondo lo que hay detrás de ello es entender estas dos preguntas. Una es quiénes somos y la otra es cómo nos hacemos. Y la otra es cómo nos hacemos. Entonces, en la primera parte voy a referirme a quiénes somos. Parece una pregunta simple, parece una pregunta, todos sabemos quiénes somos, pero lo que no sabemos es por qué somos lo que somos. Y esa es la primera pregunta a la que voy a hacer. Claudio ha hecho referencia a los mellizos y a los gemelos. Y en los mellizos y en los gemelos, cuando los miramos desde el punto de vista genético, hay una base muy fuerte para entender qué es lo que somos. La razón por la que los mellizos son mellizos y se parecen mucho los unos a otros es porque tienen el mismo material genético. No hay diferencia entre ellos. Y eso ya nos dice que una parte muy importante de quiénes somos debe de estar codificada en el genoma. Por supuesto, no todo lo que realmente somos está codificado en el genoma. Por ejemplo, los mellizos tienen huellas dactilares diferentes, piensan de manera diferente, se comportan de maneras diferentes, se comportan también de muchas maneras similares, pero hay una base muy importante y muy fuerte de que lo que somos está codificado en el genoma. Una cosa que también es importante que vosotros sepáis y que para mí tiene una importancia grande es que en realidad no entendemos cómo los genes son capaces de ejecutar esas similitudes o esas diferencias. Y esa es una cosa que es importante, porque muchas veces damos demasiada importancia a los genes viendo sus consecuencias, no viendo realmente lo que hacen. Bien, ¿cómo podemos saber un poquito más de cómo somos? O sea, si el ADN es igual, podemos ser muy parecidos, pero también sabemos que hay diferencias y que las similitudes mapean a partes particulares del genoma. Aquí tenemos un ejemplo histórico que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la Casa Real de los Habsburgo, y si hubiera no sé si se ve el orientador, como veréis el mentón, este es Carlos V, que fue el iniciador de la Casa de los Habsburgo, y siempre tienen este mentón, y luego los labios también,
y eso se va pasando. La razón por la que todas estas personas son estos reyes españoles se parecen mucho es porque hay mucho, se casaban entre ellos o entre primos primeros y entre primos, y eso lo que hace es que el gen que está, una cosa muy importante, nosotros siempre tenemos los mismos genes. Muchas veces la gente hablaría, existe el gen del mentón, ese es el mentón, el gen del prognatismo. Eso no es cierto, lo que hay es una mutación, un cambio en un gen que genera eso. Cuando oigáis, esa persona tiene el gen, o ese tipo de persona tiene el gen de tal o de cual, eso no es cierto. Todos tenemos los mismos genes. Lo que hay es un cambio genético en un gen. Esa es una cosa que la prensa muchas veces no explica bien. No hay gente que tenga mejores genes que otros. Lo que hay son variaciones en los genes que tenemos. Y aquí eso es por lo que estos no son idénticos, pero tienen un carácter que se ha ido procreando. Muchas veces este tipo de casamientos entre primos primeros o primos segundos llega al final, como ocurrió con la Casa de los Habsburgos, a una extinción. Y aquí tenéis a Carlos II, también llamado el hechizado, que termina el linaje de la Casa de los Austrias porque es incapaz de reproducirse. Es decir, que muchas veces las similitudes, el ser muy iguales en los cruces, es una cosa que no va bien. Y aquí tenéis la pregunta importante, y es que realmente lo que hace el ADN tiene genes, contiene genes. Esos genes lo único que hacen, tienen instrucciones para hacer proteínas, a lo que Claudio ha aludido. Esas proteínas se incorporan en células, que es lo que podemos ver, y las células construyen órganos y tejidos. Pero desde mi punto de vista no entendemos muy bien ese flujo de información ahora mismo. Y no es un flujo lineal. Muchas veces también echamos la culpa a genes de cosas muy concretas, cuando en realidad eso no es cierto. Y yo creo que uno de los grandes retos, como tú has dicho, se trata de entender esa relación entre los genes y lo que hacen. Es decir, que el ADN contiene esa información. Cuando tenemos los mellizos somos idénticos porque tenemos el mismo ADN, pero lo que hace la gente diferencia, aquí tenéis, y muchos ya lo habréis visto, el icono del ADN es esa doble hélice, que es un icono del siglo XX, y lo que hay detrás de esa doble hélice es esta obra literaria maravillosa, que si alguno tiene insomnio, lo único que tiene que hacer es coger y tratar de leerlo, y son una mezcla de... Pero ahí hay información. Ahí es la información que os hace a vosotros y que nos hace, y muchos de lo que estamos haciendo a muchos niveles, todos, es tratar de descifrar esa información. Lo que ocurre es que en esa información a veces hay pequeños cambios que llamamos mutaciones en los que la secuencia original cambia. Esos cambios es lo que genera la diferencia entre personas. Si no hay cambios, las personas serían idénticas. Lo que hace es que esos pequeños, muchas veces son cambios muy pequeños. Lo que no entendemos es la solución de esos cambios. Quiero daros un ejemplo que es bastante reconocible a todos y que explica cómo un pequeño cambio, un cambio de una letra en ese alfabeto, en ese diccionario, en esa obra literaria, tiene una importancia muy importante. Como seres humanos, y ciertamente nuestros ancestros, tenemos una enzima que se llama lactasa, cuya función es ayudarnos a digerir la leche. Y normalmente en nuestros ancestros y en la mayoría de los seres humanos, cuando llega el destete, esa enzima se apaga y no tenemos la capacidad de beber leche. Sin embargo, mucha gente en la audiencia tiene la capacidad, por curiosidad, ¿cuánta gente es intolerante a la leche aquí en la habitación? Ahora veréis por qué. Lo que ocurre normalmente es que ha habido una mutación en algún momento en la evolución del ser humano, hubo una mutación, normalmente en el destete el gen que controla esa enzima se cierra y normalmente no hay, pero sin embargo ocurre una mutación que es un cambio de una letra y ese cambio significa que ahora podemos seguir comiendo leche. Ese cambio ocurrió en un momento de nuestra evolución, pero todavía no se ha, ese es el gen y ahí está el cambio, no se ha diseminado por todo el mundo y de hecho ahí tenéis un mapa de la frecuencia de esa mutación y como veis Chile tiene una frecuencia muy baja de esa situación y probablemente la intolerancia a la lactosa está muy elevada en Chile. Aquí tenéis un ejemplo de cómo no es que alguien tenga el gen de la lactancia o no el gen de la lactancia, es que es un cambio, el gen lo tenemos todos. Es ese cambio en una letra que es capaz de generar esa diferencia. Y son estos cambios que se transmiten, igual que el del mentón, de una generación a otra, que crean esas diferencias y son los cambios que nos han llevado
a ser lo que somos a partir de los chimpancés, y en un ejemplo que a mí siempre me fascina, convierten a un dinosaurio en un pájaro. Porque, por si no lo sabéis, cuando veis un pájaro lo que estáis viendo es un dinosaurio. Y a mí eso es una cosa que siempre me llama la atención y me gusta. Estos cambios ocurren accidentalmente. Lo que ocurre, no tenemos ningún control. De hecho, lo que sabemos ahora, que estamos aprendiendo mucho de la genética, es que estos cambios ocurren normalmente todo el tiempo y que una cosa que tampoco entendemos muy bien, pero que Darwin se dio cuenta de que era muy importante y que se llama la selección, selecciona los cambios que son más o menos favorables. Pero cambios están ocurriendo todo el tiempo en nuestro sistema. Hace unos años, desde el principio de la biología molecular y de la genética molecular, nos interesó a los científicos la capacidad de modificar los genes, no dejar que esos cambios ocurrieran al azar, sino que nosotros pudiéramos controlarlos. La idea de esto era estudiar qué es lo que hacen los genes. Cuando uno quiere entender algo, lo que tiene que hacer es modificarlo de una manera no al azar, sino controlable, y poder pasar a eso. Y durante muchos años las técnicas que cambian, que son capaces de introducir esas mutaciones de las que yo iba hablando, las tecnologías han ido avanzando. Hace unos años una tecnología irrumpió en el campo de la biología que ha transformado totalmente la forma en la que hacemos la biología. Tiene este acrónimo curioso que se llama CRISPR-Cas. Es importante a veces decir, porque somos hispanoparlantes y los anglosajones tenderán a ocultarlo, que esa técnica tiene su origen en un alicantino de España, que fue el que se dio cuenta de lo que todo esto funciona. Vosotros oiréis mucho en la prensa sobre las batallas de los americanos por CRISPR-Cas, pero CRISPR-Cas, el acrónimo y la observación, surgen en un alicantino español. Lo que hace esta técnica es de una manera muy precisa, aunque todavía no tenemos total control sobre ello, pero de una manera muy precisa es cambiar el ADN de una manera que nosotros queramos. Es decir, uno ahora puede inducir mutaciones de una manera muy precisa. Las técnicas que teníamos antes eran bastante barrocas, eran bastante sucias. Esta es una técnica muy limpia y es lo que significa eso. Mantener eso en la cabeza, pero os daréis cuenta que esto abre un montón de posibilidades si somos capaces de hacerlo interaccionar con células. Y por eso me gustaría, antes de volver a esto, tratar un poco lo de cómo nos hacemos. Y notar el reflexivo ahí. A nosotros no nos hacen, nos hacemos. Las células, como ha explicado Claudio, son realmente los artistas del sistema. Y yo espero que Claudio esté en acuerdo conmigo, que tampoco entendemos muy bien esa parte de la ecuación. Por recordar un poco, pero ponerlo en el contexto. Claudio ha explicado muy bien y os ha enseñado fotos de lo que es un embrión humano, pero los embriones humanos tienen un problema que es comparado con el pollo. Claudio, y durante muchos años lo ha hecho, puede coger un huevo de pollo, abrirlo y verlo. Esto no es posible con un embrión humano. El embrión humano, la fertilización, ocurre en la trompa de Falopio y el embrión luego se va a esconder, porque es lo que hace, se esconde en el útero. De hecho, el huevo humano fue el último huevo de todos los animales en ser descubierto, el huevo de mamífero. Primero porque era muy pequeño, como ha explicado Claudio, y segundo porque se esconde. Y son esas dos propiedades del embrión humano que hacen muy difícil el tratamiento. En 1976, dos figuras que a veces tienen menos crédito del que se merecen, y la historia es más larga, alguien decidió por qué la fertilización tiene que ocurrir en el útero, tiene que ocurrir en el falopio. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer una fertilización en una placa de cultivo? Eso implica, lo primero, tratar de cultivar los embriones fuera del útero, y segundo, conseguir que el esperma fertilice a esos. Eso no es fácil. Es uno de los proyectos más fascinantes que uno puede pensar, y a veces se nos olvida porque nos vamos con otras cosas de genes. Y estos dos caballeros fueron Patrick Steptoe y Bob Edwards. Y ellos consiguieron hacer una fertilización in vitro. Esto tuvo una implicación muy importante, y detrás sobre todo de Bob Edwards era lo que él quería. Y en el 25 de julio de 1978 nació Louise Brown, que como muchos conocéis fue la primera niña probeta. Desde ese día, más de 8 millones de nacimientos han ocurrido por fertilización in vitro. Y, por si no lo sabéis, el 18 de julio de 1986 nació el primer bebé probeta chilena, Josefina Platowski Mingo. Esta es una técnica que ha dado esperanza y que ha revolucionado. Nadie nunca vio esta técnica como un peligro.
Hay gente que lo ve y quizás podemos levantar eso en la discusión, pero ha sido una técnica muy beneficiosa para la raza humana. Si uno puede cultivar in vitro los embriones, hay que devolverlos a la madre. El embrión humano, el embrión de mamífero, tiene esta ventaja que durante esas divisiones que Claudio hacía referencia, está flotando en el tubo. En un momento dado, que es el momento, y es un momento muy misterioso porque sabemos muy poco de ello en el embrión, porque no lo podemos ver en el embrión humano, se junta al útero y se esconde allí. Y ese es el momento del que, de hecho, legalmente no estamos permitidos en trabajar con esos embriones. Pero lo importante es que la posibilidad de cultivar embriones humanos in vitro junto a CRISPR de pronto abre la puerta a la modificación genética. Es decir, uno ahora lo que puede hacer es quizás coger ese embrión muy temprano, el cigoto, introducir un cambio genético, parece ciencia ficción, pero es una posibilidad, poner el embrión otra vez dentro de la madre y ver qué pasa. Y efectivamente, cuando estas cosas surgen, salieron un montón de miedos, ¿no? Estamos editando la humanidad, tendremos bebés de diseño. Todas estas cosas nacieron en la imaginación de la prensa y también, ¿por qué no?, en la imaginación de los científicos, porque es importante que el científico siempre se va a mover por una serie de situaciones importantes. Y así es como volvemos. Resulta que esto no eran ideas de la imaginación de la prensa, sino que alguien, y es lo que hizo este señor, decidió que podría dar este salto, que nadie había pensado, porque estas cosas todavía no las tenemos bien gobernadas. Entonces, efectivamente, se confirma el uso de CRISPR en los primeros niños modificados. ¿Qué es lo que quería este señor? Este señor lo que hizo fue modificar una serie de embriones humanos, implantarlos otra vez en la madre, y lo que nacieron fueron dos mellizas, de hecho, dos gemelas, Lulu y Nana. Pero resulta que, y aquí es donde uno tiene la famosa metáfora del aprendiz de brujo, este señor quería introducir unas mutaciones muy precisas que iban a hacer a estas niñas resistentes al SIDA, al virus del SIDA. Pero no hemos trabajado lo suficiente con estas técnicas en los embriones humanos. Y lo que consiguió fueron otras mutaciones, cuyas consecuencias no conocemos. Y eso es parte del proceso, otra vez esta relación entre los genes y sus consecuencias que no entendemos. Y el problema es efectivamente eso. No sabemos lo que va a ocurrir con estas niñas, porque no ha sido una modificación natural en la que la naturaleza juega, tira sus dados y elige lo que surge. Estas niñas ahora han creado un problema muy, muy serio, porque tienen que ser monitorizadas durante 20 años, porque lo que sabemos de ellas es que las mutaciones no fueron las que queríamos hacer, o las que quería el chino. Se ha dicho que muchas veces la modificación genética inducida podría utilizarse para reparar enfermedades genéticas, es decir, hay enfermedades muy terribles, el Huntington, que sabemos, algunas enfermedades mapean un gen, no sabemos cómo esa mutación lleva a esa enfermedad, pero sí sabemos que mapea un gen. Entonces, si hubiera dos personas con esa enfermedad, darían lugar a bebés que tendrían esa enfermedad. Quizá esta técnica podría realmente reparar esa enfermedad y crear un... Pero realmente eso es una tontería, porque ahora mismo tenemos el diagnóstico prenatal que nos permite elegir, a través de la fertilización in vitro, los embriones que son sanos e implantar solo los embriones que son sanos. Como ha dicho, este tipo de experimentos en el contexto de los embriones y el contexto de algunas de las cosas que ha dicho Claudio, porque una consecuencia normal de la fertilización in vitro son los gemelos, porque realmente uno tiene que implantar, la frecuencia de implantación y de desarrollo de la fertilización in vitro es del 30%. No sabemos cuáles son los embriones que van a ser buenos. Entonces también hay otra serie de problemas en términos familiares. Pero el experimento de He, que se llama el personaje chino, que ahora no sabemos dónde está bajo arresto en algún sitio en China y también podemos elucubrar por qué, pero lo que llevó es que la semana pasada una serie de expertos en CRISPR decidió que había que adoptar un moratorio sobre estos experimentos hasta que entendamos mejor qué es lo que ocurre y cómo afectan a los seres humanos. Quizás me parece que en este punto es un buen punto de terminar y realmente tengo muchas ganas de escuchar vuestras preguntas y de discutir con vosotros lo que pensáis con lo que pensamos nosotros. Muchas gracias.